Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Texto y Teología. Mi nombre es Eduardo Flores y hemos estado hablando del trabajo del doctor Leslie McFall. El doctor presenta la, la propuesta que el texto bizantino mayoritario fue el que fue modificado para crear el cesareo y el egipcio siendo la, el texto común entre el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que son del cuarto siglo, ambos. Bien, entonces estoy presentando, y la vez pasada en el video anterior presenté la información para Mateo. Hoy voy a presentar la información para los cuatro evangelios. Y esto viene a abundar en la cantidad de información que tenemos disponible en la actualidad para tomar mejores decisiones con respecto a cuál texto es el correcto, para saber cuál es el origen del bizantino y del texto alejandrino, y para tener una idea contundentemente más clara, si primero vino el bizantino y de ahí se derivó el alejandrino más tarde, o si, como dice la crítica textual, primero fue un tipo de texto tipo neutro, de ahí, o sea, prácticamente el alejandrino vino primero y después de ahí salió la recensión, como ellos le llaman, bizantina. Y para explicar el texto bizantino, ellos han ido a unos largos alcances de que primero Hort decía que era una creación del cuarto siglo de parte de Luciano de Antioquía. Y últimamente se tiene la teoría, la hipótesis de que este texto se fue conformando poquito a poquito sin que nadie lo empujara. Se fue conformando a un solo tipo de texto, fíjense, a un solo tipo de texto en varios lugares al mismo tiempo, siendo modificado de a poquito, de a poquito. Ah, pero la tarea del copista es copiar el texto que tiene enfrente, no modificarlo, ya eso sería un editor. Y bien, entonces, para quitarnos esta camisa de fuerza y para saber exactamente cuál de los dos textos vino primero, esa es la contribución del doctor Leslie McFall. Recuerden, esto es Texto y Teología. Denle like, comenten, suscríbanse y compartan. Espero que esto sea de edificación para todos ustedes. Y entonces estamos viendo este artículo del doctor Leslie McFall, que se traduce como la importancia de, a ver, vamos a poner un puntero, la importancia de la división de los tipos de texto para la recuperación del texto original del Nuevo Testamento griego. Y bueno, para comenzar, los cuatro evangelios tienen unos 3.779 versículos en total. McFall estudia 8.992 lugares de variación, prácticamente 9.000, haciendo un promedio de 2.4 variantes por versículo. Y este es un estudio bien denso, es decir, eh, este estudio es de suma importancia porque brinda la suficiente información para poder llegar a una conclusión correcta. Y entonces él dice, y en esto se resume eh, su, su, su contribución, cuando algún tipo de texto se divide, una parte de la división retiene la lectura del texto mayoritario o bizantino en el mismo lugar donde la otra parte se desvía. Es decir, el texto mayoritario es la base que es modificada para crear esa división en ese tipo de texto en particular. Y entonces él presenta este cuadro en la página 21,
en la cual él explica las columnas. Primero lo vamos a ver así, después lo vamos a ver con una columna extra en una tabla con colores para que sea más fácil. Y después lo vamos a ver en unos gráficos para que se pueda entender un poco mejor. Entonces, los textos egipcios, dos puntos, el Vaticano y el Sinaítico. De la primera columna dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan y totales. De la columna alfa, la columna beta, la columna gamma y la columna delta. En la columna alfa, 819, que nosotros ya vimos esta información en el primer video en el cual les presenté estos gráficos. Eh, Hay 819 variantes en las cuales el códice vaticano concuerda con el códice sinaítico. Hay 468 en las cuales el Vaticano es distinto al sinaítico y 1142 en las cuales el sinaítico es distinto al Vaticano y solamente 15 en las cuales eh, los tres, tanto el sinaítico del Vaticano como el bizantino, que no aparece aquí, pero los tres, el tipo de texto y estos dos códices en esas 15 veces dicen algo distinto. Entonces, si sumamos, aquí al final vemos los totales. Ahora podemos ver aquí una tabla ya con colores un poco más bonito. Entonces, esta columna que añado es el número de versículos, de donde saco que esta cantidad dividida entre esta es el número de variantes por versículo. Y ustedes lo pueden hacer por cada libro si ustedes quieren. La columna alfa son las variantes cuando el Cinético y el Vaticano están juntos en contra de una lectura distinta eh, del texto bizantino. Entonces, en total hay 3.627. Columna beta son las instancias cuando el códice vaticano dice algo diferente al sinaítico y el sinaítico dice lo mismo que el bizantino. La columna gamma, que aquí sale chi, pero es gamma, es cuando el códice sinaítico dice algo distinto al Vaticano, pero el Vaticano dice lo mismo que el bizantino. La columna delta es cuando el códice sinaítico dice una cosa, el Vaticano dice otra cosa y el texto bizantino dice una tercera cosa, o sea, una triple variación. Y entonces podemos ver acá las columnas, sí, lo que acabo de justo ahorita de explicar. Y me parece interesante que existen 5.262 diferencias entre el Vaticano y el Sinaítico solo en los evangelios. Ya se había estudiado la cantidad de diferencias que había y Hermann Hoskier hace 100 años había publicado que existían 3.036 diferencias entre el Vaticano y el Sinaítico. Sin embargo, él no fue estricto y no tomó en cuenta las diferencias de variantes ortográficas. Pero aquí el doctor Leslie McFall es un poco más exacto y él sí toma en cuenta todo tipo de diferencia textual. Entonces, claro, salen 5.000 diferencias, lo cual es bastante, es más del 50%. Decir que en más del 50% de los puntos de varianza, eh, el Vaticano y el Cinético no están puestos de acuerdo en más del 50% de las veces. Pero claro, como ellos tienen 3.779 variantes en las cuales sí están puestos de acuerdo en contra del texto bizantino, entonces claro, se considera que es un tipo de texto.
Ahora bien, lo vamos a ver en forma de un gráfico. Los cuatro evangelios, en los cuales se estudió 8.992 variantes, y tenemos el texto bizantino. El egipcio comienza con 3.627 diferencias con el bizantino, en el cual el Vaticano y el Sinaítico están puestos de acuerdo que está aquí tienen, dicen justamente lo mismo, lo mismito. Y el texto bizantino tiene algo distinto en estas 3.627 locaciones. Pero luego el texto se divide. Hay 3.280 variantes privadas del Sinaítico, que son distintas al Vaticano y al bizantino. Y el Vaticano añade 1.982 variantes distintas al sinaítico y al bizantino. Y resulta que cuando el sinaítico se va por su propio lado, el bizantino dice lo mismo que el Vaticano, o al revés, el Vaticano tiene la lectura bizantina. Cuando el sinaítico se va y se desvía por su lado privado, el Vaticano retiene la lectura bizantina. Y cuando el Vaticano se va por su propio lado individual, privado, el sinaítico retiene la lectura bizantina. Entonces, y esto ocurre en el 99% de todas las variantes estudiadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que el texto común que fue modificado fue precisamente el texto bizantino. El texto bizantino fue modificado esta cantidad de veces para producir el ejemplar que el sinaítico modificó con 3.000 veces más y que el Vaticano modificó con 2.000 veces más, reteniendo en el punto de división, reteniendo el Vaticano las lecturas bizantinas y reteniendo el sinaítico las lecturas bizantinas cuando el Vaticano se va. Entonces, vamos a dejar que el mismo doctor Leslie McFall nos explique qué es lo que está pasando. Para que esto ocurra, el texto detrás de los textos cesareos y egipcio debe ser el texto universal bizantino. El propósito de este artículo es dar a conocer evidencia que apoya la perspectiva que es el texto universal mayoritario el que otros tipos de texto han modificado. En otras palabras, el texto mayoritario es el texto base. Lo que implicaría este escenario es que el texto mayoritario fue contemporáneo del ejemplar por detrás del Vaticano y del Sinaítico. También significa que el texto egipcio presente, así como representado en el texto Nesolalan, es una versión modificada del texto bizantino universal. El Vaticano y el Sinaítico se convierten a sí mismos de manera inadvertida en testigos de la existencia del texto mayoritario, en el sentido de que cuando estos están en desacuerdo, uno u otro preservarán su texto mayoritario que han heredado. Consecuentemente, el texto mayoritario es de una fecha más antigua que la que los académicos le han dado a estos dos manuscritos. Y bueno, entonces así está la situación. Bueno, así está la situación, mis queridos hermanos. El texto modificado fue el bizantino. El bizantino fue el que tomó el creador del Vaticano y le introdujo sus cambios, y fue el que tomó el creador del Sinaítico y le introdujo sus cambios. ¿Por qué? Porque cuando el Sinaítico le introdujo cambios, no cambió la parte bizantina heredada, que sí aparece así en el Vaticano. Y cuando el Vaticano metió sus cambios, no cambió los mismos puntos a donde el Sinaítico
decía lo mismo que el bizantino. Entonces, tiene lógica, hermanos, tiene lógica. Miren, esto no se enseña en los seminarios. La gente dedicada a la crítica textual, ellos no le toman importancia a estas cosas. Por un lado, no saben, por otro lado, no les conviene, por otro lado, están enfocados solamente en cómo hacer para escoger ellos el texto correcto. Que este aparece en los padres, no. Que este aparece en la epístola de Clemente. No, que este aparece en tales o cuales manuscritos, pero no aparece en estos otros, pero aparece en el copto, pero no aparece en el arameo, en el siríaco. O sea, es una sopa. Ellos tratan, entonces, pero como no tienen una sola regla para decidir en todos los casos lo mismo, entonces terminan produciendo un texto que ellos llaman eclético, que realmente es un texto hipotético, que no está en ningún manuscrito. Ahora, si tomamos entonces el trabajo del doctor Leslie McFall, si lo tomamos en cuenta como real, entonces vemos que la situación no es así. La situación es que el texto bizantino antecede al Vaticano y al Sinaítico porque hay evidencia clara, contundente, que fue el texto que ambos estos dos códices modificaron. Y entonces vamos a seguir hablando de esto porque es muy, muy, muy importante. Por lo menos pienso que voy a hacer unos 2 o 3 videos más metiéndome más y más en este asunto de la investigación del doctor Leslie McFall. Así que no se pierdan los siguientes videos y recuérdense que estamos en Texto y Teología solo aquí. Denos like, comente, suscríbase y compartan. Pasen un bonito día y que el Señor los bendiga.